Los masones han estado metidos secretamente en la política mexicana desde hace siglos, acusados de satánicos y siendo los causantes de millones de muertes entre los mexicanos, creando el conflicto que ha llevado a las peores masacres contra el pueblo de México. Veamos entonces qué es cierto y qué no, y descubramos la cara oculta de la masonería dentro de la política mexicana. Si algún suceso en el país que tenga a los masones como culpables no está aquí, escribe en los comentarios. Iniciamos. Durante el virreinato de la Nueva España, principalmente en lo que ahora es México, con los españoles, llegó la primera logia a Latinoamérica, la cual era el rito escocés o logia escocesa, que tenía una tendencia reciamente conservadora, estando a favor del catolicismo y la monarquía, y los miembros crearían y adoptarían el rol de partido político conservador. Pero lo que no esperaban era que posteriormente aparecería la logia yorquina, que se convirtió inmediatamente en su mayor rival y tenía objetivos completamente contrarios, ya que apoyaba la idea de una república, no quería a la Iglesia y contaba con una gran influencia de Estados Unidos, cuyos afiliados conformarían el Partido Liberal. Desde ese momento, todo fue una guerra entre los dos bandos, y el pueblo mexicano sería el único perdedor en esta contienda. El primer dato histórico en donde la masonería metió sus narices en México fue tras consumarse la independencia en 1821, cuando llegó el embajador Joe Roberts Poinsett, quien fue el primer agente especial enviado a México como nación independiente por parte del gobierno de Estados Unidos, justo cuando se había conformado el primer imperio mexicano. Aunque Agustín de Iturbide le negó la entrada al país, el general Antonio López de Santa Anna lo recibió en Veracruz. Poinsett era miembro de la logia yorquina y sería la mente maestra detrás del derrocamiento de Iturbide, cuando convenció a Santa Anna de organizar el Plan de Casamata, que fue un documento proclamado el 1 de febrero de 1823, donde se le unió Vicente Guerrero, y de ese modo se puso fin al imperio y dio origen a la República Mexicana. La verdad, lo que querían los masones estadounidenses era expulsar a los españoles para que les fuera más fácil tener el control sobre los mexicanos, el país y sus recursos. Tanto así que Poinsett regresaría en marzo de 1825 como ministro plenipotenciario durante el gobierno de Guadalupe Victoria, otorgándole pleno poder y facultad para tratar, concluir y acordar la paz u otros intereses de México. Además, fue el primero que intentó la expansión estadounidense en suelo mexicano. Y era un gran defensor de la doctrina Monroe, la cual se usaba para asegurar la influencia norteamericana sobre todo el continente. Asimismo, el nuevo ministro tuvo un papel importante en el establecimiento de la logia masónica yorquina en el país, en donde militaban Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, el mismo Santa Anna y con el tiempo muchos más. Al final, es esta logia estadounidense, junto con el Partido Liberal, la que desde hace mucho tiempo mueve los hilos de la política mexicana. Otro ejemplo en donde movieron los hilos fue en la Guerra de Reforma, ocurrida en México entre 1857 y 1861, una de las guerras civiles más sangrientas de la historia, cobrando la vida de casi 200,000 personas, en donde tanto el rito escocés y el rito yorquino, utilizando sus conexiones y sus ideales, influyeron en el pueblo y en el curso de los acontecimientos. La logia yorquina había ganado mucho terreno en México, promoviendo ideas en contra de la Iglesia, y para ese tiempo muchos de los líderes liberales, encabezados por Benito Juárez, junto con Miguel Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo, eran masones de alto rango. Tanto así que Juárez pasó de ser gobernador de Oaxaca a ser presidente interino durante la guerra, y no porque el pueblo lo quisiese o lo hubiese elegido, sino solo gracias al apoyo de sus hermanos masones, que finalmente lo usaron como un títere. Del otro lado, los conservadores, aunque en menor número, también contaban con influyentes masones entre sus filas, los cuales luchaban a favor de la Iglesia católica en la vida pública, pues pensaban que la Iglesia era moralmente indispensable para el país, y el pueblo mexicano, que en su mayoría era cristiano, apoyaba esto. Las logias masónicas se convirtieron en centros de reunión para Juárez y amigos, en donde conspiraban contra la Iglesia, redactando leyes como la Ley Juárez y la Ley Lerdo, que se encargarían de expropiar las tierras y los bienes eclesiásticos y reducían la influencia de la Iglesia en la política y en la economía mexicana. Al final de la guerra, que dejó cientos de miles de mexicanos muertos, las demandas y los principios defendidos por los masones yorquinos, y no por el pueblo de México,
quedaron plasmados en la nueva Constitución de 1857 y en las leyes de reforma. Estas reformas lograron la separación efectiva entre la Iglesia y el Estado, y con esto tomaron el poder completo sobre el país, al quitar a los únicos que se oponían a ellos. Y hasta la fecha, se sabe que los puestos de poder y los favores políticos se encuentran repartidos, casi en su totalidad, entre ellos. Casi 100 años después, ya con una logia creada en el país, llamada el Rito Nacional Mexicano, y nacida de las entrañas de la logia estadounidense yorkina, vuelven a atacar a la Iglesia. Pues entre 1926 y 1929 se produce en suelo mexicano un sangriento conflicto armado conocido como la Guerra Cristera, en donde el pueblo católico se alzó ante la violenta persecución anticatólica del gobierno, liderado por Plutarco Elías Calles, que era presidente de México y un masón reconocido. En esta lucha perdieron la vida más de 200,000 personas, muchas de ellas masacradas a sangre fría por expresar su fe. Elías Calles y su gabinete, conformado por miembros de la logia masónica, escribieron la Ley Calles, promulgada el 14 de junio de 1926, en donde limitaba el número de sacerdotes a uno por cada 6,000 habitantes, exigía una licencia del Congreso de la Unión o los estados para ejercer el sacerdocio, obligaba a registrarse ante el gobierno municipal donde se oficiara el culto, incluía reformas al Código Penal para castigar el incumplimiento de las nuevas leyes, prohibía las manifestaciones de fe fuera de los hogares y por último, no reconocía personalidad jurídica a las iglesias ni su derecho a poseer bienes raíces. Todo esto no era más que un ataque a la fe cristiana y a sus seguidores. Pero el mayor error que pudo cometer el gobierno de Calles fue creer que la iglesia en México estaba compuesta solo por curas, ancianos y niños, pero como sabemos, el pueblo salió a luchar para defender la libertad, que estaba siendo atacada una vez más por la masonería, para imponer sus creencias. En 1929 se llegó a un acuerdo, firmándose un papel conocido como los arreglos, en donde el gobierno retiraría la ley, y los cristeros tenían que entregar las armas, y así lo hicieron. Pero a los pocos días se iniciaría la represión contra estos, y en unos meses a 1,500 hombres de fe le arrebataron la vida fríamente. Al final murieron más líderes cristeros tras la firma de los famosos arreglos que en las encarnizadas batallas. De este modo, sin respetar las creencias ajenas, sobre todo de la fe, los masones han mostrado un lado oscuro durante toda su historia, y se ha creado alrededor de ellos la teoría de que son satánicos. Y es que desde hace algunos siglos a los masones se les ha relacionado con el satanismo y oscurantismo, y siento desmentirlos, pero la verdad es que esto no es cierto. Toda esta leyenda empezó cuando Leo Taxil, un escritor francés muy famoso en su época, había escrito y publicado varios libros muy fuertes en contra de la Iglesia, hasta que la justicia francesa lo condenó por difamación, cuando sacó el libro llamado Los Amores Secretos de Pío IX en 1881. Enojado por esta acción en su contra, Leo ingresó en la masonería ese mismo año, pero no duraría mucho, ya que aproximadamente 10 meses después, fue acusado de actos inmorales, y fue rápidamente expulsado de la logia. Fue aquí cuando Taxil vio, cosa que luego confesaría, una magnífica oportunidad de poner en ridículo a la Iglesia Católica y al mismo tiempo vengarse de la masonería por haberle expulsado. Siguiendo con su plan, en 1885 fingió convertirse al catolicismo y dijo que repararía el daño que había causado con sus libros. Así que con sus dotes de escritor, inventó una orden masónica satánica a la cual llamó Palladium, y tenía como propósito principal dominar al mundo. Durante este tiempo, Taxil escribió varios libros, revelando los supuestos secretos y acciones de esta sociedad adoradora del diablo, acusándola de motivar y practicar entre sus seguidores el vicio e incluso el asesinato, y de ser una secta satánica que dedicaba su culto a Baphomet, una deidad del oscurantismo. Para hacer más real su estafa, Taxil tomó ritos masónicos verdaderos y lo mezcló con fantasía, llegando a alterar algunos símbolos del rito escocés, como el Cordero Pascual, y lo reemplazó por la imagen de Baphomet. En sus libros incluía supuestos testimonios que afirmaban la vinculación entre masonería y satanismo. Una de sus obras contenía muchas historias sobre supuestas reuniones que mantenían los masones con unos diablos rojos, en las cuales se escribían profecías y hacían rituales, ofreciéndoles la vida de alguna persona joven. La Iglesia se tragó estos disparatados cuentos,
tanto que fue recibido por el Papa León XIII, que se declaró admirador de sus obras, y fue el mismo Papa que financió sus próximos libros. Continuando con la farsa, Taxil acusó a Albert Pack, un abogado estadounidense y dirigente de la francmasonería americana, de ser el líder supremo de todos los masones y de mantener contacto con Satanás, por lo cual varios miembros masónicos americanos tuvieron que viajar al viejo continente para desmentir tales acusaciones. Fue hasta el 19 de abril de 1897 que Leo Taxil acabaría con su gran broma, cuando en una conferencia de prensa organizada exclusivamente para él, confesó que sus revelaciones sobre los masones eran ficticias, que varios nombres de personas que aparecían en sus libros habían accedido a prestar su nombre a la farsa, y descaradamente agradeció al clero por su participación en el éxito del engaño al darle propaganda y fondos a sus publicaciones. Esa confesión provocó un gran escándalo que obligó a la policía a intervenir para proteger al autor. Y así fue como Leo Taxil se vengaría de la iglesia y de la masonería de forma espectacular, cuya farsa hasta el día de hoy la sigue creyendo mucha gente. Y si quieres saber de una gran farsa de México, te invito a ver este video, donde hablaremos de quién fue realmente Benito Juárez, y no el supuesto héroe que te cuentan en la escuela.